Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller. Mi nombre es Juan Carlos Sardoy, pertenezco a la regional de Vicuña Maquena en el sur de Córdoba y les quería pasar un par de pautas de comportamiento en el taller. Un poco las saben creo que todos, pero aquellos que no tengan sus teléfonos en silencio, por favor, les pedimos que los pongan en silencio. Ya sabemos que es norma que no se puede fumar dentro del establecimiento. Bueno, el taller que tenemos en este momento es los herbicidas y el suelo, una relación conocida. Va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Mara Paván. Mara es gerente de desarrollo en el área de estrategias de control de la empresa Summit Agro Argentina. Mara. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por responder a la convocatoria de Summit. Bueno, pensamos en esta temática para el taller porque creemos que es un tema del cual estamos recién empezando a aprender y que nos falta profundizar bastante. Desde Summit hace mucho tiempo que venimos trabajando con herbicidas preemergentes, ya que uno de nuestros principales productos es Sumisoya y tiene una fuerte actividad preemergente. Pero a raíz de las problemáticas de malezas relativamente nuevas, se está haciendo cada vez más, o se está masificando el uso de este tipo de herbicidas, de preemergentes. Y me parece que nos falta entender mucho de qué le pasa al herbicida cuando entra al suelo, ya que eso nos va a ser útil para saber cómo va a impactar eso en el control de malezas. El tema es muy amplio, no hay mucho tiempo, así que lo que vamos a ver esta es un poco la agenda de la presentación. Vamos a ver rápidamente los tipos de suelos y cuáles son las características según su composición, las propiedades de los herbicidas, qué pasa cuando interaccionan los herbicidas con el suelo, de acuerdo a las propiedades de cada uno. Algunas líneas de investigación que les voy a mencionar sin entrar en detalle, pero como para darles idea de la bibliografía que hay disponible, y un cierre o un mensaje final. Comenzando, bueno, lo primero que tenemos que entender es que el suelo es un sistema que tiene entradas que están de este lado, interacciones con clima, con el mismo herbicida una vez aplicado y con la microflora y la microfauna a través de las plantas y los microorganismos que intervienen en ese sistema. Una vez aplicado el herbicida, este sistema de suelo tiene algunas variables de salida que son la transformación, o sea, qué le pasa a ese herbicida una vez que interaccionan todos estos factores con él, ya sea que se transforma en metabolitos secundarios o se va degradando de otra manera. La retención por medio de coloides de suelo, que ahora vamos a profundizar un poquito en eso, y el transporte también ligado a la solubilidad del herbicida a aguas superficiales o aguas más profundas. Yendo al primero de los puntos, el tipo de suelo de acuerdo a su textura. Ustedes, bueno, esta es la clásica pirámide de acuerdo a los componentes que tengamos, nos vamos a mover dentro de la pirámide y vamos a tener un montón de combinaciones. Si el suelo es muy arcilloso, vamos a estar en esta punta. Por este lado tenemos los contenidos de limo y los contenidos de arena. Cada uno de los componentes están graficados en esas fotos y la idea era, a través del círculo que está en cada una de las fotos, representar cuál es el tamaño de partícula de cada uno de esos suelos. Obviamente que no vamos a tener un suelo 100% compuesto de arcilla, sino que vamos a tener una combinación, pero es importante saber qué tipo de compuesto compone al suelo, cuál es el que está en mayor porcentaje o menor porcentaje. Las arcillas son las que tienen el menor tamaño de partícula, luego el limo y luego la arena. Esto es importante porque la arcilla es una de las componentes de los coloides del suelo que nos van a interesar porque son los que interaccionan con el herbicida.
tenemos diferentes tipos de arcilla. Ahí están los tipos más comunes o los que podemos encontrar en nuestros suelos, cada uno con distintas características en cuanto a su estructura. Algunas presentan una estructura más compleja y eso hace que tengan una mayor cantidad de lugares donde el herbicida puede estar absorbido, que está indicado por el valor de la capacidad de intercambio catiónico. A mayor capacidad va a tener más lugares, la estructura es más compleja y va a tener más lugares donde retener el herbicida. Por otro lado, otro integrante de los coloides es la materia orgánica, son los coloides orgánicos. La materia orgánica es, comparado con las arcillas, la que presenta mayor superficie interna por la complejidad de la estructura y, por supuesto, mayor capacidad de intercambio, mayor lugar, tiene mayores espacios para retener a un herbicida. Dentro de lo que son propiedades de los herbicidas tenemos muchos factores a través de los cuales el herbicida va a interaccionar con estos componentes del suelo que vimos recién. El primero de ellos es la absorción. Es una manera amplia de decirlo. Tenemos dos procesos dentro de este. Una es la adsorción, que es la retención de moléculas del herbicida en la superficie de cada coloide. Y ahí es donde interviene esa capacidad de intercambio catiónico que vimos recién. La otra, que se da en mucha menor medida en el suelo, es la absorción y es cuando las partículas del herbicida o las moléculas entran dentro de la estructura, pero eso no se da, no es tan importante ese proceso. Por otro lado tenemos la lixiviación, que es como les mencioné en la primera filmina, el transporte del producto hacia aguas subsuperficiales o superficiales, que son las más profundas. Esto está relacionado con la solubilidad misma que tiene el producto. Ahí interviene la solubilidad, que es la capacidad de ponerse en solución. Hay herbicidas más solubles que otros. También otra propiedad es la degradación. Cada producto tiene un tipo de degradación microbiana, por hidrólisis, que tiene más importancia de acuerdo al producto y en definitiva es la pérdida del principio activo a lo largo del tiempo una vez que está aplicado. La ionización ya es un poco más específica y tal vez más o menos práctica desde el lado del uso común del herbicida, pero es la capacidad de producir cargas de una sustancia en un medio acuoso. Y la presión de vapor, la capacidad de perderse como vapor, de volatilizarse. Cada producto tiene características o valores distintos de cada uno de estos ítems. El primero, y es uno de los más importantes para entender la movilidad que va a tener el producto en el suelo, es la adsorción. Como les dije, es la fijación de las moléculas del herbicida a los coloides del suelo. Eso interviene en otros factores como pueden ser el lavado, la volatilización, la biodegradación, porque el producto al estar más fuertemente retenido, obviamente es menos susceptible, por ejemplo, al lavado. Entonces eso nos da una pauta de qué puede pasar con el herbicida en el suelo. Obviamente, modifica la actividad porque si está menos disponible para el control, si está más absorbido, va a estar menos disponible para el control. También si está más fuertemente absorbido, va a ser más difícil de degradarse. Esto, como dice ahí, está influido por temperatura, por pH del suelo, por la cantidad de materia orgánica y el tipo de arcilla que tengamos, que son estas figuras que están acá. Eso va a influir y va a modificar esta cantidad de producto que va a estar absorbido a las partículas del suelo. Con esto, con estos valores y cada producto tiene su característica y su valor particular, obtenemos primero el coeficiente de distribución, que es simplemente la relación de cuánto producto está absorbido y cuánto producto está en la solución. Como ese coeficiente de distribución está influenciado por la cantidad de materia orgánica del suelo, por el tipo de suelo, como vimos antes,
Lo que hizo Gustafsson es independizarlo justamente de eso para poder comparar distintos productos. Entonces, a través de este coeficiente, que es bastante, se está haciendo cada vez más popular y lo vemos mucho en las cartillas de los herbicidas, en los folletos, en las páginas web, que se está publicando cada vez más esto. Esto lo que nos dice es la fuerza con que el herbicida está adherido a los coloides del suelo. Por eso, para entenderlo y para poder interpretarlo, a mayor valor de KOC, el producto va a estar más fuertemente retenido a coloides. Por ejemplo, productos que están débilmente retenidos son, bueno, por ejemplo, dicamba, metsulfurón, sulfentrazone. Moderadamente retenidos, atracina y clorimurón, flumioxacin, sumisoya, está fuertemente adherido a coloides, tiene un valor de KOC muy alto, y glifosato y paraquat es altísimo la fuerza con que se retienen en coloides. Valores mayores a 100 ya indican una fuerte adherencia a coloides. Esto obviamente no lo podemos tomar como un valor independiente y de ahí sacar una conclusión, sino que lo tenemos que relacionar con otros parámetros que vamos a ver ahora: vida media, solubilidad, bueno, ionización. Por ejemplo, ya integrando el valor de solubilidad, tenemos en estas tablas un detalle de las principales moléculas. Productos que son susceptibles de lavarse o de lixiviarse son los que están marcados ahí, por ejemplo, en amarillo. Clorimurón, que si bien tiene un valor de KOC que está ahí al límite, indicaría que es un producto que por ahí está adherido con una cierta fuerza, pero tiene un valor de solubilidad altísimo. Ya mayor de 100 es muy alta la solubilidad. 2,4-D, bueno, ni hablar, cumple con los dos requisitos, es un valor de KOC bajo, o sea, débilmente retenido, y además es muy soluble. Dicamba lo mismo. Sulfentrazone también tiene bajo KOC y una alta solubilidad. Otros productos, por el contrario, que son fuertemente retenidos por coloides y a su vez tienen baja solubilidad, son los que están marcados en verde: diclosulam, bueno, glifosato, fuertemente, a pesar de que tiene una alta solubilidad, pero el valor de KOC es altísimo. Glifosato no se mueve, si bien hay muchos reportes de que se ha encontrado glifosato o el metabolito en aguas, eso se da por lixiviación de suelo. O sea, los coloides del suelo llegan al curso de agua transportando el metabolito adherido, no porque el metabolito o el herbicida en sí se haya lixiviado desprendido de coloides. Flumioxacin, como les dije, tiene una KOC muy alta y además una solubilidad muy, muy baja. Esto a nivel práctico y para darle un sentido que nos sirva a la hora de pensar en qué pasa con un herbicida. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Estos dos productos, lactofen y fomesafen, se empezaron a usar muchísimo a raíz de la problemática de yuyo colorado, como postemergentes en el cultivo de soja. A fin práctico o de control, son prácticamente similares. La eficacia que podemos lograr con los dos es muy parecida. Sin embargo, son dos productos muy diferentes en su estructura y en sus características. Lactofen tiene baja solubilidad y un alto KOC, bajo potencial de lixiviarse o de permanecer en suelo, y fomesafen todo lo contrario. Lactofen tiene una vida media en suelo de 3 a 7 días, luego de 3 a 7 días ya casi no hay producto en el suelo, mientras que fomesafen tiene una vida media muy larga, mayor a 6 meses. Esto originó, por ejemplo, que Pioneer lance esta gacetilla técnica con recomendaciones o advirtiendo qué pasa con el uso de fomesafen en años, por ejemplo, de sequía, donde el producto no se degrada y permanece en suelo por la baja actividad de los microorganismos y la baja ocurrencia de precipitaciones. Lo que podemos tener es
un efecto sobre el maíz sembrado sobre la campaña posterior. Ni hablar si el técnico no se adecúa al marbete y usa repetidas veces la dosis o sube la dosis indicada en el marbete. Esto puede ser muy perjudicial para el cultivo aún de la campaña siguiente. Bueno, uno de los últimos parámetros, como les dije, es la ionización. Esto permite clasificar a los herbicidas en bases o ácidos, débiles o fuertes. Con esto tenemos una constante que es el pKa, que es la constante de disociación, y lo que indica es a qué pH del suelo el producto se mantiene la mitad como la molécula original y la mitad está disociado, o sea, no es lo que buscamos. Esto es un ejemplo y bueno, es una tabla donde están clasificados los herbicidas, pero bueno, esto es un ejemplo de un pKa de 6,56 de un determinado activo. A menor pH del suelo, el producto se mantiene como tal y a mayor pH se encuentra ya disociado, pero es una propiedad más química del suelo. Los últimos dos indicadores que también son bastante importantes son la vida media y el coeficiente de Gus. La vida media lo que indica es la cantidad de días que deben pasar para que la mitad del producto que aplicamos se degrade. Eso nos da una idea de la permanencia del producto en suelo. Con esta vida media y con el KOC que vimos anteriormente, se determina este coeficiente que lo que indica da una idea de la capacidad de lixiviación, de la capacidad del producto de profundizar en el perfil. Esta es la clasificación para que pueda interpretarse de acuerdo al valor de Gus que tenga cada activo. Se clasifican en lixiviables, medianamente lixiviables y no lixiviables. Esto es una tabla que armé para más o menos dejarle algo más claro a ustedes de información y cómo interpretar cuando tenemos todos estos valores disponibles y que están disponibles en la bibliografía, se pueden buscar como para saber más que nada qué pasa con los productos en el suelo y qué deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir o no, de elegir un principio activo u otro. Acá están las principales características de, elegí los principales preemergentes que se están usando porque, bueno, la idea es un poco situarnos en esta gama de herbicidas. Por un lado, flumioxacin, como les venía comentando, solubilidad muy baja, potencial de lixiviación muy bajo, un KOC muy alto, fuerte adherencia a los coloides del suelo, una vida media de 35 días y después hay algunas otras características más relacionadas al perfil de actividad de cada producto y la banda toxicológica. Esto, bueno, hay muchas conclusiones que se pueden sacar y muchos datos que nos pueden servir para la interpretación. Y acá, bueno, sí, voy a dejar de ser un poquito imparcial y me voy a poner un poquito la camiseta de Sumisoya. Lo que a nosotros nos parece y que destacamos del producto es que el producto permanece en ese primer medio centímetro, primer centímetro del suelo, donde están realmente las semillas que queremos controlar, las semillas de amarantos, las semillas de gramíneas. Al no ser lixiviable y estar fuertemente adherido a coloides, el producto permanece ahí, no se va a perder de esa primer capa del suelo donde a nosotros nos interesa que quede porque es ahí donde se van a producir los nacimientos. Y esa vida media de 35 días le permite, estando siempre en ese lugar donde están las semillas, conviviendo con las semillas, le permite cubrir un periodo muy importante de los nacimientos. Después hay parámetros, como les dije, de degradación en suelo, que tienen que ver si es microbiana, va a intervenir más el contenido de materia orgánica. Si es por hidrólisis, como el caso del sulfentrazone,
va a intervenir más la cantidad de precipitaciones y la frecuencia de precipitaciones que se produzcan, y a su vez, bueno, pueden a estos productos que tienen alta solubilidad y baja adherencia a coloides, periodos de precipitaciones intensas los pueden perjudicar porque los sacan del lugar a donde están realmente las semillas y a donde nosotros necesitamos que sean activos. Líneas de investigación, Francisco Bedmar, del cual saqué mucha información, está trabajando mucho, no solo con la parte ambiental de acumulaciones de atracinas, metribuzin, metolaclor, glifosato, sino también con ALS y qué puede pasar con acumulación de ALS en distintas situaciones de falta de precipitaciones o suelos con poca actividad de materia orgánica, poco contenido de materia orgánica y por ende baja degradación. Algo más o menos en línea con lo que les mostré antes del ejemplo de la gacetilla de Pioneer, qué efectos secundarios pueden tener en cultivos subsiguientes, y vemos que hay una acumulación en ciertas zonas de ALS que perjudican, y a veces perjudican y no es un daño tan claro como para que el productor lo vea a simple vista, pero en los sucesivos años de mucho uso, de uso continuo o de subir dosis de estos productos pueden generar problemas y pueden deprimir los rendimientos de nuestros cultivos. Como mensaje final, y a raíz de todo este cambio en el uso de herbicidas que nos están obligando a hacer las poblaciones de malezas resistentes que están avanzando, creo que vamos a tener que cambiar un poco la mirada. Estamos interaccionando mucho con el suelo a través de los productos químicos que estamos aplicando. Los herbicidas son los productos que más saltan en todos los estudios ambientales porque son los que más se usan, dentro de los plaguicidas son los que más se usan y son los que van directamente aplicados a suelo. Todos los otros tienen alguna interferencia con follaje que le impiden interaccionar directamente con suelo. Pero creo que los herbicidas tenemos que prestar especial atención y tener especial cuidado, no solo por una cuestión de impacto en los cultivos, sino por una cuestión ambiental. Me parece que suelo, estamos mirando mucho la superficie y de ahí para arriba y ver qué pasa con el cultivo. Y me parece que suelo es esto, tenemos que entender el sistema, ser cuidadosos con lo que le pasa al sistema y, en definitiva, preservarlo. Y bueno, como mensaje final, un poco todo lo que ya mencioné, profundizar el conocimiento de las herramientas químicas, conociendo un poquito estos factores que mencionamos, saber interpretar los indicadores que tiene cada producto, entender el comportamiento en el suelo y qué pasa también con todo el sistema, porque cada año sabemos que es distinto climáticamente, cada suelo es distinto, cada contenido de materia orgánica es distinto, saber qué pasa, cómo interaccionan, cómo juegan todos esos factores. Respetar, las recomendaciones de Marbete, como les mostré por el ejemplo de Fomesafen, puede pasar con otros productos cuando se usan indiscriminadamente o cuando se aplican fuera de época. Como les mencioné también, entender que la agricultura es parte del sistema y que necesitamos que el sistema sobreviva y que sea sustentable para que nuestra actividad sea sustentable y, obviamente manejarlo con un criterio agronómico, por supuesto, porque el objetivo es producir, pero también con un criterio social, porque es el medio donde también vivimos todos nosotros. Así que, desde mi parte, muchas gracias y queda, creo, un espacio para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mara. Y abrimos el espacio de preguntas. Si hay alguien que tiene alguna, si no arranco yo con alguna experiencia de la zona del sur de Córdoba. Mara, yo quería consultarte porque justamente nosotros con la problemática de Colorado hace 4 o 5 años que estamos incursionando en el uso de cada vez más herbicidas residuales y planteamos que a veces el desafío de las malezas resistentes hace de que tengamos que cambiar la forma de hacer agricultura. Yo digo que la agricultura tuvo varios hitos.
Uno fue la siembra directa, que nos cambió el paradigma de cómo hacerla, y la aparición de maleza resistente también nos plantea nuevos paradigmas, que es otra agricultura. Otra agricultura desde lo económico, desde lo agronómico, desde lo social. Porque se intensifica por ahí el uso de otro tipo de agroquímicos, y también tenemos que ver otro tipo de interacciones que no estábamos acostumbrados a ver después de 12 o 15 años de uso indiscriminado de glifosato como ha sido. Y nosotros la verdad que hemos aprendido mucho en este tiempo. Aprendimos primero a manejar productos, a mezclarlos, porque hay mucho de mezclas y de modos de acción, y a cuidarnos de los productos, porque hemos tenido situaciones donde, por ejemplo en la campaña pasada, lotes con siembras de cultivo de cobertura sobre lotes que han tenido PPOs en preemergencia, barbecho, preemergencia y postemergencia, donde se llegaron a quemar, se sembró un centeno y se murió, y se sembró otra vez centeno y volvió a morir, y se sembró trigo, y era esta época y estaba a esta altura, en donde tenía que haber una cobertura de esta altura. Entonces aprendimos varias cosas haciendo macanas, es como se aprende a veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo un poco entendiendo esto, veíamos que la participación de los PPO dentro de lo que es el control de Amaranthus casi que diría que es fundamental. O sea, el uso de preemergentes ya nadie lo discute, y el uso de PPO como base de control nadie la discute. Están dos principios activos que más se destacan, sulfentrazone y flumioxacin, y obviamente en la pos está el fomesafen y el lactofen. Y estos problemas que tuvimos digamos, de residualidad los tuvimos en lotes que venían con sulfentrazone y con una aplicación de fomesafen o dos a veces. Entonces, van mucho en línea con esto. Sí. Productos muy solubles que de pronto no quedan absorbidos a la materia orgánica y quedan muy disponibles para el cultivo. Y donde no llueve en otoño, pasa la factura. Entonces, la poca humedad que tiene está con mucho producto en solución y nos quemamos los barbechos. Entonces decimos, bueno, si tu estrategia es arrancar con flumioxacin, bueno, podés usar un fomesafen porque de pronto a lo mejor le pega un poco menos al cultivo. Aprendimos a convivir con la fitotoxicidad que también se da, porque todos los productos que sean postemergentes en control de colorado pasan una factura. Sí. Pasan una factura desde lo económico porque son más caros y una factura fisiológica porque le pegan al cultivo. Entonces, la verdad que lo que nos hacían estado todos talleres de resistencia, pero cuanto más usemos residuales o preemergentes, mejor. Entonces, aprender a cuidarnos con eso. Y también empezar con las interacciones. Uso un quemante para matar la primera emergencia de Colorado, es un PPO, saflufenacil, que sabemos usar. Bueno, bajá la dosis por ahí o manejá dosis, porque empezamos a acumular PPO, problemas de resistencia y estas cosas. Entonces... Sí, la idea fue plantear cuáles son las características de algunos de los productos y sobre todo darles información sobre los indicadores que deberíamos mirar y eso ponerlo a conciencia bueno, ya apliqué, están en el suelo, qué pasó con el clima durante la campaña y después saber, bueno, el producto probablemente no llovió, como decís vos, probablemente el producto siga ahí. Entonces, bueno, saber a conciencia qué voy a hacer. Si decido sembrar un trigo o un centeno, bueno, saber que probablemente tengo ese producto ahí disponible, que puede tener un impacto y que, bueno, que le va a llevar tiempo degradarse. Digamos, la idea fue darles los elementos para que puedan interpretar qué le pasa a un herbicida en el suelo y saber elegir. Y sí, desde el punto de vista de la rotación de mecanismos de acción, siempre nosotros desde nuestro lugar, y creo que todas las empresas lo fomentan, es combinar, rotar, pero también combinar, sobre todo cuando estamos presionando tanto sobre, por ejemplo, una maleza como Amaranthus, que estamos presionando con los mismos mecanismos de acción. Desde nuestra parte recomendamos la combinación con otro principio activo que puede ser, por ejemplo, metolaclor, para combinar y para atacar el control desde dos mecanismos diferentes, porque si no, en definitiva, vamos a perder la molécula. Como vos decís, el soporte del control de Amaranthus está en dos productos hoy, básicamente. Si no cuidamos ese mismo mecanismo de acción que encima tienen esos dos productos,
no sé, no me quiero imaginar el problema que se puede llegar a generar porque nos vamos a quedar sin herramientas para control. No. Entonces, a lo que nosotros apuntamos es siempre a cuidar la herramienta que tenemos. Está claro, y decir una aclaración adicional, nosotros la combinación de cloracetanidas con los PPO es lo que mejor resultado da. Y la combinación, o sea, no pensar también que con sumisoya solo o con un acetocloro justamente, solo vamos a salir del tema. Tal vez en alguna situación sumisoya solo sea suficiente, pero la idea es cuidarlo. Sí, sabemos que tiene mayor costo, pero... Sí, pero hay que romper esos paradigmas. Tiene mayor costo hoy, pero puede ser un costo carísimo el día de mañana si perdemos la molécula. Totalmente. Creo que hay que hacer otro tipo de evaluación de costo y asumir que hay que gastar $70 más por hectárea. Entonces hay que ahorrarlo en otro lado. Ese es el punto. Creo que es un mensaje que les quiero dejar también, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ustedes como empresa posicionan muy bien sumisoya porque es poco soluble o menos soluble que sulfentrazone. Eso de acuerdo a los valores que vimos recién. Sí. Las últimas 2 campañas fueron bastante abundantes en humedad, en lluvias, en precipitación, entonces ahí se puede haber marcado una tendencia a un mejor desempeño de un producto a otro. ¿Cómo lo ven en una campaña que anuncian con pocas precipitaciones? ¿No te referías a si corres riesgo para un próximo cultivo? Un próximo cultivo o la misma soja. Porque el año pasado el producto que hemos usado se notaba suponete mitad del lote en donde se había usado sumisoya, en la otra parte que directamente no se había usado PPO, un retraso en el desarrollo de la soja. ¿Sí? Y eso que fue un año muy bueno desde el punto de vista pluviométrico. ¿Cómo lo ven en un año, en una campaña que se anuncia seca? Lo que es la selectividad frente al cultivo no te va a cambiar en un año llovedor o poco llovedor. Porque al no tener, primero que al no ser susceptible a disolverse en la solución del suelo, porque tiene baja solubilidad, y tampoco tener una degradación por hidrólisis, no te va a impactar en la cantidad de producto que vos tengas en el suelo en un año llovedor o poco llovedor. La selectividad frente al cultivo no te va a cambiar. Y después, respecto a la permanencia del producto en suelo en un año poco llovedor, como le pasa, por ejemplo, al Fomesafen, al ejemplo que mostré, tampoco va a tener mucho impacto porque el producto tiene una vida media, como te mostré, de 45 días. Entonces, por más que sea un año seco, no va a permanecer hasta la próxima campaña en suelo y menos en cantidades que te puedan afectar a un cultivo posterior. Y de hecho, sumisoya también, si pensáramos en trigo, por ejemplo, o cebada, es selectivo, se puede hacer 15 días antes de la siembra una dosis llena. Si vos pensás que aplicaste en noviembre, diciembre, pensando en un trigo posterior, en esa fecha ya no tenés producto, seguro que no tenés producto en el suelo. Si lo tuvieras, trigo o cebada toleran 15 días antes de la siembra una dosis de 100 a 120 de sumisoya. O sea que no vas a correr riesgo con un cultivo posterior. Y lo que es selectividad, el producto en suelos muy arenosos, donde está disponible, porque no está adherido a coloides, porque esos suelos normalmente tienen menos de 2% de materia orgánica y tienen muy bajo contenido de arcilla, justamente porque son arenosos. Ahí tenemos una recomendación de, si vas a aplicar 150 centímetros, que es la dosis llena de sumisoya, tendrías que retirarte 15 días antes de la siembra. Eso, en el marbete del producto está especificado cuáles son las ventanas de aplicación respecto de tipo de suelo y contenido de materia orgánica. Así que tal vez hay casos donde ven algún impacto, fueron casos donde se acercaron demasiado a la siembra. Y a usted le va la pregunta, un poco porque decía que tiene experiencia y por los PPO. ¿Ha evaluado PPO contra HPPD?
qué sé yo, por ejemplo, diflufenican o el adengo de Bayer? No, ¿Para el maíz? estamos promocionando el uso de los HPPD, sobre todo lo que es maíz, todo lo que es preemergencia. Creemos que la rotación con maíz también permite la posibilidad de incorporar los HPPD tanto como preemergentes como postemergentes. Y son una muy buena herramienta para rotar activos junto con la rotación del cultivo. Sí, Meter la tracina. es interesante por eso, porque Exactamente, te da la oportunidad. Son muy interesantes los HPPD en Sí. el control de Amaranthus, son muy buenos y podemos aprovechar el cultivo de Sí, maíz, por supuesto. pensándolo al revés, aprovechar el cultivo de maíz para incorporar un producto nuevo y a lo mejor por una campaña salirte del clásico PPO más otra cosa. Sí, perfecto. Pero no he evaluado lo que es la soja resistente a HPPD que hay ahora. Digamos, la verdad que no tengo... No, sé que no, están las sojas resistentes a mesotriones que no... No, la verdad que no yo tengo no lo evaluaciones en no lo esa tengo zona. evaluado en comparación contra un PPO residual. Son herramientas, los dos son herramientas muy útiles para el control de Amaranthus, seguro. Pero en soja está el brodal, el diflufenican. Sí, Sí. pero Igual. la verdad que vale, ayúdame, no lo usamos prácticamente. Nosotros en la regional nuestra hicimos una análisis de soja este año, que lo preparó la TR, y realmente estuvo muy bueno. Y tuvimos varias cosas interesantes que vimos. La zona de Vicuña Maquena fue la zona endémica de Colorado de Amaranthus palmeri. O sea, ahí explotó hace 4 o 5 años atrás. Esta campaña no tuvimos problema en Colorado, porque hemos aprendido a trabajar. Y encontramos que en el análisis de campaña, todos los lotes de soja, el 98% de los lotes tenían un preemergente cercano a la siembra y el resto a lo mejor lo habían tenido en el barbecho. Segundo, se habían usado entre 4 y 6 modos de acción distintos dentro del cultivo, desde el barbecho a la cosecha, pasando por el glifosato, pasando por los hormonales, PPO, cloracetanidas y ALS. Digamos que se usaron básicamente entre 4 y 6. Y otra conclusión que sacamos que de promedio de las 15.000 hectáreas que evaluamos, se viene usando 4 litros de glifosato en todo el ciclo de cultivo. ¿Cómo bajamos el uso de glifosato en todo esto? ¿No? ¿Cómo cambia? Por eso digo que es otra agricultura. Hay que acostumbrarse a ver fitotoxicidad, porque aparecen. Sí. Aparecen fitotoxicidad. Un acetoclor con un sumisoya, espectacular el control. Pero te puede pasar una factura. Pero, de nuevo, es resetear y empezar de nuevo. Y se puede sacar soja de 50 quintales. Entonces, de nuevo, es otro marco, los lotes llegan limpios, se gasta más, habrá que gastar menos en alquileres, quizás, pero digamos las herramientas están, hemos trabajado mucho junto con, por suerte, lo bueno de todo esto es que como empresas, yo también trabajo en BAF, les comento por si no me conocen, pero como empresa hemos sabido asociarnos. Se ve en la remera. Sí, pero en esto todos somos parte del negocio de alguna manera, porque todos nos miran como negocio, pero somos todos parte del problema y de la solución también. Sí, porque aparte a todos nos interesa cuidar las herramientas que podemos ofrecerles como solución. Entonces estamos nucleados o estamos todos acá o estamos nucleados en la REM y estamos tratando todos de pensar qué solución le podemos ofrecer como mejor opción, cada uno con su opción, pero de hecho yo creo que todos entendemos que hay lugar para todo el mundo, la verdad, porque lamentablemente la problemática de malezas es muy amplia y está creciendo todo el tiempo. Entonces, y aparte, bueno, por esta cuestión de rotación de mecanismos de acción, también tenemos que entender que todos tenemos que entrar en el sistema justamente para cuidar las herramientas. Sí, de hecho les digo, como otra conclusión que sacamos este año, estamos trabajando más de ingenieros, más sobre los lotes, y este año hemos gastado mucho menos agroquímicos que otros años. Mucho menos agroquímicos, porque estamos haciendo mejor las cosas. Claro. ¿Pero por qué? Porque combinamos un manejo de cultivo de cobertura, combinamos una fecha de siembra más tardía, combinamos un arreglo espacial distinto del cultivo, buscamos la variedad que mejor se adapte, nos ayudó el clima este año, también es cierto. Eso que vos decís es importante, no pararse en el control No pararse químico solamente en el hay control un montón de herramientas culturales que ayudan y mucho y te hacen que el control químico no sea la principal opción o que esté toda la expectativa puesta en ese control químico. Todo lo otro también ayuda y también ayuda a que el control químico sea todo lo eficaz que necesitamos que sea. Y de paso lo cuidamos porque estamos presionando menos con agroquímicos sobre el sistema. Así que todo hay que ponerle la cabeza al tema de malezas
y echar mano a todo lo que habíamos descartado, echar mano a eso porque nos va a permitir subsistir y hacer un sistema sustentable en el tiempo. Y por más que vean que queremos vender los productos, que es cierto, también los queremos cuidar. Entonces, manejémonos responsablemente, rotemos. Tenemos un maíz, aprovechemos para usar un poco de atracina, metamos el HPPD. No volvamos al maíz. O podemos usar sumisoya también, a lo mejor en el barbecho, pero no presionar con el sumisoya y con el, digamos, las LS, lo mismo. Siguen siendo herramientas porque para el control de gramíneas son importantes. Pero bueno, no abusemos. Una frase que quizás vaya en contra de mi interés pero de vendedor de productos, pero una frase que la tomó un compañero de un congreso de malezas, que dice que esperar que desde la industria, que de alguna manera generó el problema de resistencia, aparezca la solución, no es tan fácil. O sea, la solución no va a venir por esperar que venga una molécula mágica para el control de estos productos, no va a haber, porque ya cada vez menos posibilidad de hacerlo, porque tenemos que hacer las cosas más responsablemente y no podemos estar poniendo tanto producto. Entonces, aprendamos a manejarlo desde distintos puntos de vista. Y está bueno las interacciones, todo lo que está hablando, con microorganismos. Cómo funciona uno, cómo funciona el otro. Saber, decir, bueno, este año uso flumioxazin, quizás en algún año tengo que usar otro producto, ¿no? Sí. Insistir con los mismos, eso me parece que es importante. Sí, conocer las herramientas para posicionarlas y usarlas de la mejor manera. Esa es la idea. Marcelo. La retención de estos herbicidas en coberturas. Mira, normalmente lo que yo he escuchado es que cuanto más alto KOC tiene el producto, es más susceptible de retenerse en rastrojos, en materia muerta. A raíz de eso, y a raíz que sumisoya, como les mostré, tiene un alto KOC, nosotros estamos empezando a hacer ensayos. Daniel Tuesca hizo un ensayo. A ver, ¿puedo moverme de acá, de la presentación? No. A ver. Lo había dejado, dejé varias ocultas porque la verdad que no me daba el tiempo, pero les muestro esta. En este ensayo lo que hicimos, que es una de las primeras experiencias que habíamos tenido en cuanto a retención, o para ver, digamos, la retención en rastrojo, Daniel Tuesca acá lo que hizo fue sembrar amaranthus. Planteamos distintos niveles de rastrojos y distintos tipos de rastrojos. Rastrojo de soja y rastrojo de maíz. Lo que se hizo fue, con el amaranthus sembrado, se aplicó sobre los rastrojos y después se regó por abajo en bandejas para no perjudicar el lavado desde el rastrojo del producto y no modificar ese ambiente. Y después lo que se evaluó fue, indirectamente, uno evaluaba cuánto del producto había llegado al suelo a través del nacimiento del amaranthus en cada una de las macetas. Lo hicimos, bueno, con sulfentrazone, porque es, además de ser nuestro principal competidor en este segmento, es el producto más semejante que tiene flumioxazin, con características muy diferentes. Como les mostré, es muy soluble y tiene bajo KOC. Lo que vimos realmente en este ensayo fue, esto es el testigo, sin ninguna aplicación. Estos son todos los niveles de rastrojos y los tipos de rastrojos hechos, aplicados con sulfentrazone, y estos son los aplicados con flumioxazin. La verdad que en este caso, sin ninguna lluvia que modifique el ambiente, no vimos diferencia. Lo que se puede inferir, así Daniel todavía no tiene los datos y no está terminado de evaluar el ensayo, pero lo primero que podemos sacar en conclusión es que acá no vimos ninguna retención. Vamos a seguir trabajando para tener más herramientas y más información, generando información con este tema, pero la verdad que en esto, hasta ahora con estos ensayos que hicimos, no vimos ningún perjuicio respecto del tipo de rastrojo ni del nivel de rastrojo. Bueno, agradecerles a todos y a la empresa y a Mara. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que cualquier cosa, bueno, tienen los datos de Mara o están un ratito acá y les pedimos si pueden desocupar la sala porque ya tienen que empezar a ingresar los del próximo taller. Muchísimas gracias. Gracias.